Muy buena gente Pokerrens, como ya leyeron en el título, hoy quiero enseñarles cómo instalar la última versión del Yuzu Early y también el título PV. Y sí, así lo llamaremos por obvias razones que no pienso explicar acá. Así que espero que estén atentos ya que trataré de ser lo más breve posible para no ser largo el video. Yo soy Pokerrens y comencemos. Antes de empezar, quiero hacerles recordar que cualquier información adicional sobre los videos se los estoy dejando en el servidor de Discord. También contamos con un grupo de Facebook Yuzu por si quieren subir alguna información útil o pedir ayuda con sus emuladores, y ambos enlaces se los estaré dejando en la descripción de este video. Ahora también quiero dejarles los requisitos mínimos que yo recomiendo para que este y la mayoría de títulos les pueda correr a 30 FPS como mínimos en esta versión de Yuzu Early. Como primer componente importante es la tarjeta gráfica, que podría ser una GTX 750 Ti de 2 GB. Es una gráfica de hace 9 años aproximadamente que es muy barata en la actualidad y que va perfecta con este emulador. Ahora el procesador podría ser una Core i3 de novena generación o una Core i5 de sexta por parte de Intel, y por AMD sería suficiente con las Ryzen de las primeras generaciones. Ambos son procesadores de gama baja actualmente, así que les irá perfecto. Y mucho ojo, cuando me refiero a gama baja actual me refiero a componentes con 7 años de antigüedad. Ya si tienes un Core i3 de primera generación a carbón, a eso ya se le podría llamar una PC de gama ultra baja. En cuanto a memoria RAM, podría ser como mínimo 4 GB y almacenamiento interno un disco duro mecánico, pero si tienes un SSD sería mucho mejor, y con sistema operativo de Windows 10. Ahora vayamos rápidamente con la instalación del Yuzu Early. En este caso voy a usar la versión 3796, pero algo muy importante que quiero recalcar es que si tienen una versión pasada, ya sea de hace un mes o dos, y les va bien con esa versión, lo mejor es no actualizar, porque no a todos les va a funcionar todas las actualizaciones, y esto se los digo porque ya a muchos les ha pasado que no se les abre los juegos y otros errores más. Ahora, como primer paso sería la descarga del emulador, y para eso vamos a ingresar a esta página de aquí. Luego de esto vamos a darle clic en la segunda opción donde dice Windows Yuzu. Se va a pasar a descargar el archivo comprimido. Esto lo voy a minimizar, y como ya de costumbre yo lo tengo todo acá descargado. Tengo el Yuzu Early, las keys y también tengo el juego mencionado en el título del video, que ya les voy a mostrar al final cómo se instala. Ahora vamos a empezar con el Yuzu. Le damos clic derecho, extraer en Windows. Nos va a salir esta carpeta con muchos archivos dentro, y entre ellos el ejecutable del Yuzu, que sería este archivo de acá. Le damos clic derecho y lo enviamos al escritorio como acceso directo. Esto lo vamos a cerrar y lo vamos a ejecutar el Yuzu. Le damos solamente doble clic y se va a abrir la ventana del Yuzu con este cuadro de aquí donde dice faltan las claves de encriptación, que vendría a ser las keys y el firmware, que ya les voy a mostrar cómo se instala. Le damos OK. Ahora vamos a ir donde dice archivos, abrir la carpeta del Yuzu. Esto lo vamos a minimizar un toque y nos va a salir esta carpeta con varios archivos dentro, donde vamos a tener que copiar las keys y el firmware. Acá yo lo tengo ya descomprimido, recuerden que esto se los estoy dejando en el Discord. Ahora para eso solamente entramos donde dice keys, y acá también entramos donde dice keys. Acá solamente copiamos los dos archivos y vamos a retroceder en ambas carpetas y vamos a copiar lo que viene a ser el firmware. Acá por ejemplo no está a la vista, para eso van a tener que entrar donde dice NaN, System, Contents, Register, y acá adentro le va a salir esta carpeta en vacío. Solamente seleccionamos los 229 archivos del firmware y lo vamos a pasar hacia acá. Una vez ya terminado, ya estaría terminada la instalación del keys y el firmware. Una vez que ya reinicien el emulador, ya no le va a salir ese mensaje del medio. Ahora, como segundo paso, vamos a configurar el Yuzu y los gráficos, que es lo más importante. Para eso vamos donde dice emulación, configurar, y acá nos va a dar esta carpeta con muchos apartados. Entre ellos está el general, donde no vamos a tocar nada, tecla de acceso rápido tampoco, interfaz tampoco, y web tampoco por ahora, porque esto es para el modo online y no les voy a explicar porque si no se haría más largo el video. En depuración tampoco vamos a tocar. En sistema, por ejemplo, en sistema lenguaje vamos a poner en Spanish, región lo dejamos en Europa, en zona horario lo dejamos en auto, y acá si gusta le ponen un nombre al emulador. En mi caso lo voy a dejar así. En perfiles también les da la opción de crear un perfil, le pueden añadir con sus nombres, incluso le pueden añadir una imagen también. Luego acá en red no vamos a tocar nada, y en sistema de archivos tampoco. En CPU lo vamos a dejar así tal cual, y acá en gráficos, que es lo más importante, estén atentos por favor. Acá en gráficos, en ajuste de la API, en la opción de API van a tener dos opciones. El OpenGL, que es para computadoras de gama muy gama baja, donde solamente van a jugar con el procesador, y en el caso de que no tengan una tarjeta gráfica, como dije, seleccionan OpenGL, y en la segunda opción GLSL nada más. No prueben esta de acá porque yo lo he probado y va muy mal. Solamente lo dejan así tal cual y ya. Y si tienen una tarjeta gráfica externa, chicos, ahora sí ponen donde dice Vulkan, y acá le va a dejar seleccionar su tarjeta gráfica.
En ajuste gráfico lo vamos a dejar así tal cual. En la primera opción lo dejamos en GPU de contar con una tarjeta gráfica y si no en CPU. En modo de sincronización vertical seleccionamos la primera opción para no exigir demasiado a nuestra computadora. En emulación embed lo vamos a dejar en GPU, pero si no tienen también una tarjeta gráfica seleccionan donde dice CPU. En mi caso lo voy a dejar en GPU y en full screen lo vamos a dejar así tal cual. En aspecto ratio lo vamos a dejar en 16/9, que sería la opción por default, ya que esto sería para que no tenga bordes negros al momento de jugar con pantalla completa. Ahora en resolución de escalado, acá estén muy atentos por favor. Acá por ejemplo nos sugiere que lo dejemos en por 1. Si tienen una computadora de gama baja, de bajo recurso, por favor chicos, seleccionan en 0.75 o 0.5. Obviamente se les va a ver un poco mal ahí lo que viene a ser la calidad, pero bueno, si no tienen una computadora de gama alta es lo que hay chicos. Pero eso sí, van a tener que hacer prueba y descarte. Si le vas bien con la 0.75 la dejan ahí, pero si quieren mejorarlo lo dejan en por 1, que viene a ser la resolución HD. Ahora si tienen una computadora de gama media a gama media alta o hasta alta con una buena tarjeta gráfica, pueden seleccionar la 1.5, 2, 3 o hasta más. Esto ya es prueba y descarte y a elección de cada uno. En mi caso me va bien con la 1.5, que viene a ser la resolución Full HD, y con la que me va muy bien y se va bien las imágenes obviamente. Y acá en las últimas dos opciones, que vendría a ser para las texturas, vamos a dejarlo en la primera opción si no tienen una buena tarjeta gráfica, y en el caso de que tengan como la mía, por ejemplo la 1650, la dejamos donde dice Super Resolución, donde se va a ver muy nítido lo que viene a ser la textura. Acá en anti-aliasing lo vamos a dejar en none, pero si tienen una buena tarjeta gráfica seleccionan la primera o la segunda opción, prueba y descarte. En mi caso lo dejo en none, en la primera opción, para no exigir tanto a mi computadora. Y acá por ejemplo en avanzado vamos a encontrar más opciones donde dice accuracy level. Siempre se sugiere que lo dejen en normal, esto no lo vayan a tocar. En filtro de anisotropy lo vamos a dejar en automático, tampoco lo tocamos. Y acá tienen que estar muy atentos con esta tercera opción. Si tienen una buena computadora gama media a alta, por favor déjenla en la primera opción. Si tienen una tarjeta gráfica GTX 750 Ti, que ya mencioné en la intro del video, selecciona la BC1, que sería para tarjetas gráficas de 2 GB, y así no puede exigir tanto a su computadora y pueden jugar por lo menos a 30 FPS. Ahora si tienen una tarjeta gráfica con 4 GB, seleccionan donde dice BC3. En cuanto a mi opinión, esta opción creo no lo veo tan necesaria, porque si tienes una tarjeta gráfica de 4 GB se supone que puedes correr la mayoría de títulos, así que creo que no lo veo tan necesario. Mi tarjeta gráfica es la GTX 1650 Ti de 4 GB especialmente. Ya le he probado esta opción contra la primera y no ha habido mucha diferencia, así que yo nomás lo dejo en la primera opción. Pero no se vayan a olvidar, si tienen una tarjeta gráfica de 2 GB nada más chicos, seleccionan BC1. Ahora esto lo dejamos así tal cual. En audio también lo voy a dejar así tal cual. Acá incluso tienen para aumentarle hasta 200%, que creo lo pueden saturar ahí un poco sus altavoces. No lo veo tan necesario, pero lo dejo ahí. Y ahora como tercer paso sería la configuración de los mandos. Y si llegaran a tener algún error, como por ejemplo no se les conectan los mandos a la PC o el emulador no lo detecta, al final de este video le dejaré como sugerido de cómo conectar cualquier mando sin errores, ya sea por cable USB o por Bluetooth, mando original o genérico. Sirve para todos los tipos de mandos, ya sea de Xbox, PS4, PS5 y demás. Así que denle un vistazo si necesitan ayuda con ese tema chicos. Ahora para empezar yo ya tengo conectado mi mando, por ejemplo con este programa que voy a sugerir, que sería el DS4 for Windows. Acá yo lo tengo conectado por ejemplo, y bueno, todavía no está mapeado. Acá donde dice conectar controlador vamos a seleccionar la primera opción, controlador pro, y en dispositivo de entrada nos va a salir varias opciones. Acá por ejemplo está el de teclado con mouse, teclado, DualShock 4, y bueno, obviamente porque es mi mando que está conectado, solamente seleccionamos en el caso que tengan un DualShock 4 o PS4, la seleccionan y ya. Si tienen un mando de PS5 les va a salir DualSense. Si tienen de Xbox obviamente les va a salir de Xbox. Ahora si tienen un mando genérico creo que la opción va a decir USB Joystick o algo así. Solamente la seleccionan y listo. En mi caso voy a seleccionar DualShock 4 y como pueden ver ya se mapeó automáticamente, y acá como pueden ver también debajo están los joysticks moviéndose muy bien, está todo perfecto, no tengo errores ni nada. Eso es lo bueno de este emulador, porque el mapeo es automático, no como otros que sí se tiene que hacer manualmente. Ahora si quieren crear un perfil solamente van donde dice crear, le ponen PS4, por ejemplo mi mando es de PS4, le voy a poner PS4. Le damos en OK y acá le va a salir la opción del perfil con el nombre que han creado, le dan en guardar y listo. Ahora si quieren cargar su perfil solamente van a la flechita y seleccionan. Acá por ejemplo está el de PS5 que viene a ser el mío, este no recuerdo qué era, pero bueno, ya está seleccionado. Y lo mismo para otros mandos, por ejemplo tienen hasta 8 mandos para aumentarle. Por ejemplo si tienen un segundo mando solamente van acá, le dan clic donde dice conectar controlador.
controlador Pro, no se vayan a olvidar, y dispositivo de entrada seleccionamos nuestro mando. Por ejemplo, puedo conectar ahorita fácilmente mi mando de PS5, va a salir DualSense y nada más. Luego de eso ya se va a mapear automáticamente y pueden jugar con dos mandos ahí, incluso hasta 8 como ya les había dicho, le guardan su perfil y nada más. Ahora en mi caso no lo voy a activar porque no es necesario. Luego de haber terminado con los mandos le damos en OK. Y como cuarto paso y el último sería de cómo instalar los juegos, updates, DLCs y mods, pero sobre todo el que dice en el título del video, así que estén muy atentos por favor. Para eso solamente le damos doble clic donde dice añadir un nuevo directorio de juegos, buscamos nuestra carpeta donde tengamos el juego guardado, en mi caso lo tengo en el escritorio y en la carpeta PV. Solamente seleccionamos la carpeta nada más, no el archivo XCI o NSP. Ambos formatos son compatibles con el emulador de Yuzu, por ejemplo, chicos, no se vayan a olvidar, pero solamente seleccionamos la carpeta en este caso. Vamos a seleccionar carpeta y como vieron ya se instaló el juego. Es algo rápido y sencillo, no demora nada. Ahora vamos con la instalación de la update para este título. Para eso vamos a ir donde dice archivo y vamos a seleccionar donde dice instalar archivos en NAND. Ojo, esta opción solamente sirve para instalar updates y DLCs, no juegos, porque he visto que muchos en el Discord me preguntan, oye, me ha fallado, me sale este cuadro de mensaje de que no se ha instalado, ¿por qué? Porque acá quieren instalar los juegos y esta opción no es para esos, chicos, no se vayan a olvidar por favor. Ahora vamos a seleccionar donde dice instalar archivos en NAND y vamos a buscar el archivo de la update que sería este de aquí. Entramos ahí dentro, seleccionamos el archivo, acá sí sería archivo NSP o XCI, no se van a olvidar. Acá le damos en abrir y nos va a salir este cuadro donde dice por favor confirma que estos son los archivos que desea instalar. Instalar una actualización o DLC reemplazará la instalada previamente. Le damos en sí, en instalar obviamente, nos va a salir este cuadro y se va a instalar rápidamente como vieron ahí. Le damos en OK y ahora vamos con la DLC que sería de igual manera. Vamos donde dice archivo, instalar archivos en NAND y vamos a buscar nuestra DLC que también sería en formato NSP. Le damos en abrir y nos va a salir el mismo cuadro de la update. Solamente le damos en instalar y se va a instalar muy rápido. Ahora le damos en OK. Y eso sería todo en cuanto a la instalación del juego, update y DLC. Y ahora si quieren usar mods, para eso solamente vamos al título, clic derecho en el título, abrir ubicación de los mods. Y acá nos va a salir esta carpeta donde vamos a copiar los mods. De igual manera como las keys y el firmware. Algo parecido chicos. Para eso yo ya lo tengo acá minimizado. A ver, lo voy a minimizar. Yo ya lo tengo acá descargado. PV. Y acá tengo por ejemplo el mod de 60 FPS para este título. Lo único que van a tener que hacer chicos es agarrar el título y jalarlo, copiarlo, pegarlo, lo que quieran. Lo van a copiar dentro y nada más. Ahora si lo cerramos. Ahora si tienen más mods ya obviamente pueden meter todos los mods que tengan para ese título y nada más. Recuerden que todos estos archivos los estoy dejando en el servidor de Discord, por favor chicos, no se vayan a olvidar. Y ahora como último paso sería el de verificar si se ha instalado la DLC, update y mod para este juego. ¿Cómo verificamos? Solamente le damos clic derecho en el juego, propiedades. Acá le va a salir todos los archivos instalados que vienen a ser los 60 FPS, DLCs, updates que viene a ser la 1.3.2 y nada más chicos. Muy bien gente, espero que hayan entendido, pero sobre todo servido en sus computadoras. No olviden dejar su like y compartir con sus amigos ya que este canal trata sobre la emulación. Cuídense, yo soy Pokerrens y hasta la próxima.